Saludos, buenas, bienvenidos a Revista 110, bienvenidos, bueno, vamos a ver, es sábado 14 de junio sábado 13, sábado 13 de junio del 2020, faltan 201 días para el 2021, la luna en cuarto menguante, San Antonio de Padua, patrono de Monteplata, Guerra, La Victoria, Villarribas, Sánchez, Monción, Bonao, Miches y Villa de Tenares. Hubo un reparto desproporcional en comparación con los otros santos. Le dieron muchos terrenos para hacer su patrón a San Antonio de Padua. También Día de los Santos Eulogio y de la Beata Mariana, el Inmaculado Corazón de María. Un día como hoy, en 1945, queda reanudado en parte el servicio telefónico urbano de Santiago de los Caballeros, que se encontraba totalmente interrumpido desde que un incendio destruyera las instalaciones y oficinas de la central telefónica. En 1961, el presidente Balaguer recibió un cablegrama de respuesta a uno suyo en el que la dirección del PRD le informa su disposición de enviar al país varios representantes si se le ofrecen las garantías del lugar, lo que fue de inmediato contestado positivamente por el mandatario. Ahorita el doctor Jacín, que yo no sé si alguna vez en su vida llegó a poner un telegrama, me va a tener que decir cómo era que se hacía eso, porque ¿Qué cosa? ¿cómo se ponía un telegrama? ¿Cómo era eso? Tú ibas al correo, tenías que ir a la oficina. Ahí era Elizabeth la Católica. Donde quiera, en cualquier población, oficina de correo. Yo quiero poner un telegrama. Entonces tú le redactabas con tu letra lo que tú querías escribir. Y entonces el empleado de correo te contaba las letras que tú escribías y te cobraba por la cantidad de letras. Entonces tú pagabas y te mandaban el telegrama por teletipo. Entonces cuando lo recibían aquí, un mensajero te llevaba el telegrama a tu casa. No un cartero, no, un mensajero. Aquí vive fulano de tal. Sí, mire, usted recibe un telegrama. O sea, había un operador de clave Morse en el sitio donde se enviaba y donde se recibía. Sí. ¿Tú sabes quién hizo ese trabajo durante un tiempo? Trujillo, en el ejército. Telegrafista. Él era telegrafista. Pero mire, yo creo que lo cobraban por letra, porque a veces eran muy escuetos. Yo no sé, y no creo que sea exactamente por la dificultad para enviarlo. Sí. Yo creo que era por palabra, yo no estoy seguro. Sí, pero eran bastante, los telegramas eran bastante cortos, era una línea. Sujeto, vuelo y predicado. Firma. De una vez, así mismo era la cosa. Y los nombramientos, los traslados, se hacían por telegrama. Sí. No, todavía la policía usa lo que se llama el telefonema. O sea, le llama telefonema, pero es una comunicación escrita. Te dicen perfectamente, usted ha sido trasladado a la dotación de tal por conveniencia en el servicio. Así mismo. Sí. Bueno. Usted sabe lo que yo llegué a usar, estando pequeño. ¿Y tú sabes quién usaba mucho, sin ser telegrama, el acortamiento de las frases? Los periódicos en sus títulos. Sí, porque es que la gente no entiende de que antes había el título, era como una página de periódico, era como un sello gomígrafo gigante que se preparaba así. Empezaba a poner letrita por letrita. Se armaba, tenía que justificarse. Casi siempre ellos trataban de que todo quepa en una línea, y si hiciera dos, que las dos tuvieran la misma cantidad de letras. Se agarraba letra por letra. Ellos a veces le ponían los artículos o las preposiciones y a veces se la quitaban. Por ejemplo, yo recuerdo un título de la época. ¿Cuál? En el Caribe,
chofer durmiente vuelca camión. Nunca se me olvida eso. Sujeto, adjetivo, Chofer verbo y predicado, ya. Ahí Chofer está. durmiente vuelca camión. Sí, así mismo. Sí, así mismo. Fíjate No, que son dos palabras arriba y dos abajo. Sí, había que cuadrarlo. Así sí. era así, porque era el que hacía la labor se llamaba cajista. Eso fue desplazado después por la. Y el por offset. conocimiento que llegó a tener el que recibía las noticias por el teletipo, llegaba a tener un nivel cultural mucho mayor que muchos periodistas. Sí, claro. En la información había un linotipista que en la guerra él era que decidía lo que se iba a publicar. Eso no va, eso no va. Él decía, los aliados vencen en Dunkerque, que sé yo Sí. qué. Eso es propaganda aliada. Eso es propaganda nazi. Y a veces quitaba las vainas. Sí. Sí. Él discriminaba. Por eso que usted ve, la gente, los impresores. Yo quiero preguntar una vez que si José Israel se había leído todos los libros que había impreso, porque un hombre que sabe tanto, porque tiene un acceso a un canal, una llave abierta de conocimiento llegando a su trabajo. Otra experiencia de un impresor de que tú dices que sabes mucho. En el año 69 yo hice mi primer medio de comunicación y lo hice en la imprenta Margarita. Don Lico Frometa, hermano de Villo, y la esposa era que hacía la composición de lo que se iba a publicar. Ella me hacía la composición y él era que hacía la imprenta. Y cuando viene el segundo número dice, usted sabe algo que le voy a decir. Usted no va a salir nunca en su revista. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo no veo que usted no aparece aquí. Digo yo, bueno, pero usted en la mancheta. Dice, no, pero no aparece en nada. Sí. Usted tiene que decir nuestro director. Sí, habla en tercera persona. Tiene que poner nuestro Mire, director. volviendo al asunto de lo del telégrafo, yo no llegué a usar el teletipo ese, pero recuerdo que unas vacaciones en Río San Juan. Teletipo es una cosa y lo otro que tú dijiste es otra, ¿eh? Lo que era Trujillo era otra cosa, ¿eh? Sí. Era Ahí está el teletipo, este es el cablegrama. Sí, no, pero ¿cuál era el que era por golpecito? Yo creo que esa era la clave Morse. Eso la clave Morse era el código de lenguaje que se Sí, usaba también. eso era lo que usaban las Fuerzas Armadas y tenían un lenguaje. El que tenía un radio en onda corta la oía de vez en cuando así. mismo. Eso Sí, es. sí. Entonces, doctor, pero yo una vez, estamos hablando de los años 70, cuando no había teléfono en todos Que los no es lo pueblos. mismo del linotipo. No. El lino es lo que tú dices, que juntaban la letra de plomo. Sí, la letra de plomo, sí. Que cuando uno entra a la recesión del listín diario, está la máquina que se usaba para eso. Una tecla vaciaba un moldecito de plomo. Para cada tecla. Mire, doctor, creo que se hacen algunos recordatorios todavía de muertos con esa tecnología todavía, con una Chandler, creo que. Mire, doctor, que en los 70 había un sistema en los pueblos que uno iba de cada sitio y decía correos y telecomunicaciones. Había un individuo que ponía un radio central, qué sé yo qué cosa, adelante, entonces, y conectaban de alguna manera a la red telefónica un asunto que tenía como un pedestal que uno hablaba y presionaba un botón para decir cambio, así, para que la otra persona escuchara, así. Eso era así. Por ahí fue que surgió la palabra cambio y fuera. No, porque antes era un solo cable y por ahí iba el mensaje y venía el mensaje por ahí mismo. Igual que nunca. Decía nunca cambio, yo para que el veía mensaje cómo lo venía de allá hacían, para acá. pero por la edad no lo entendía. Las clavijas en las centrales telefónicas. Ay, sí. Muchas clavijas, entonces la operadora era Ay, hombre. roja y negra era. Ay, ¿usted sabe dónde había una? En el Hotel Pinar Dorado de Jarabacoa. Qué lástima que la quitaron porque era una buena pieza de museo, pero yo fui ahí, yo la había visto y cuando volví a querer verla otra vez, no la vi, pero era para contacto con las habitaciones. Hay un chiste muy bueno ahora
de unos hijos que llegan donde el papá y el papá los enseña a hablar por teléfono. Sí. ¿Y cómo es? Dice, o el teléfono fijo. Dice, pero... Y ese disco, dice, usted marca los números por teléfono. Sí, así mismo. Sí. Así es la cosa. Bueno, mire, doctor. Entonces, un día como en 1961, el Poder Ejecutivo canceló todas las condecoraciones concedidas al secretario de las Fuerzas Armadas, Mayor General Juan René Román Fernández, por su ligación con el ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo. En 1373 a.C. muere Alejandro Magno. 1373 se firma el primer tratado de alianza anglo-portugués. 1790 nace José Antonio Páez, primer presidente de Venezuela. Un día como en 1942 se establece la Office of Strategic Services. Es la precursora de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Señores, un 13 de junio, las siguientes personas: el periodista y analista político Antonio Jacobo Constant Miguel. Machi Constant está de cumpleaños hoy, doctor. Bien. Tenemos el politólogo y ex rector de la UAS, Roberto Santana Sánchez, el abogado Antonio Cedeño Sedano, la educadora Edna Garrido de Vox, la abogada experta en asuntos migratorios Karina Pérez, el estudiante Gilberto Ramón Celado Vallejo, la joven Jennifer Lisbeth García Pacián. Bienvenido Antonio Filpo Rodríguez de la farmacia Filpo y Nancy Mejía de la farmacia Dolores Luisa. Vamos a hacer una pausa. Bien, no. Ajá, hay doctor. algo que queremos decirle. Mañana, como todos los domingos, tenemos horas extras, pero horas extras es, como es natural, de 7 a 9 y de 9 a 11. Por tanto, quisiéramos, para que ustedes tengan tiempo, de meditar sobre las efemérides de mañana. Mañana es un día interesante porque es 14 de junio. 14 de junio tiene un significado muy especial para la generación nuestra y para la historia dominicana. Es el día que se inició una expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. 3 frentes llegaron de fuera, integrada por un grupo de patriotas encabezado. El jefe militar de esa operación fue Enrique Jiménez Moya. También el doctor José Horacio Rodríguez Vázquez no pudo lograr el propósito de derrocar a Trujillo, pero abrió el camino al 30 de mayo. Mañana es 14 de junio y es además 61 años de 1959, 61 aniversario de la gesta de Constanza Maimón y Estero Hondo. Ese mismo día, 14 de junio, murió en Santo Domingo Pedro Santana, héroe de la independencia, primer presidente de la República y villano de la Restauración, el Marqués de las Carreras. Sin embargo, quizás, cuando se bajen los ánimos, que parece que se va a tomar 200 años en bajar los ánimos, quizás algunas personas entiendan el por qué prefirió a España y no a Haití. ¿Entendiste? Dicen que él era... Cuando él vio que se agotó la posibilidad de mantenerse como nación y que podíamos caer de nuevo en manos de Haití, prefirió buscar el protectorado de España. Por eso es que hay gente que dice que él era separatista, no independentista, cosa que
se necesita Bueno, de eso se ha una discutido explicación aquí del concepto demasiado, mucho. ¿tú oyes? Ujú. Pero Santana fue la primera espada de la independencia. Señores, un día como hoy, República Dominicana y Estados Unidos acuerdan un tratado mediante el cual el gobierno de Estados Unidos le otorga privilegios de entrada a su territorio a determinados productos criollos libres de arancel, entre los que estaban la melaza, el azúcar y el café. En 1913 nace en Rafael del Yuna Ramón Marrero Aristi, y algunos historiadores consignan el acontecimiento que fue el primero de este mes. Ramón Marrero es hermano del padre de Aristi Escuder. ¿Lo sabías? No, no sabía eso. Marrón Marrero es tío de Aristi Escuder. El presidente Balaguer envió una invitación cordial al presidente del PRD, Juan Bosch, y a 3 de sus compañeros que viajen con plenas garantías para iniciar las discusiones, la participación y apertura de la política dominicana. 1961, 14 de junio. En 1962 es expulsado el general Rafael Santiago Rodríguez Echavarría. Fue héroe el día anterior. Él expulsó el último reducto de los Trujillos que pataleaban por seguir dirigiendo este país. 1965, 14 de junio, el Departamento de Defensa autoriza al general Bruce Palmer de la Fuerza Interamericana de Paz a ocupar la capital dominicana en ese momento controlado por el gobierno constitucionalista. Posteriormente, Estados Unidos buscaron el apoyo de la Organización de Estados Americanos y el general Bruce Palmer pasó a ser subjefe de la fuerza y se constituyó en jefe un general brasileño de nombre Hugo Panasco Albín. Y en el 2007 murió a los 74 años la ex primera dama, esposa del expresidente Salvador Jorge Blanco, doña Cela Mera de Jorge, madre de Orlando y de Dilia Leticia. Ya un nieto es candidato a diputado. Sí. Un hijo de Orlando. Un hijo de Orlando. Un día como hoy, en 1777, Estados Unidos adopta la bandera de las barras y las estrellas. Guatemala se separó de México y en 1900 Hawái se convierte en el estado 50 de los Estados Unidos. También un 14 de junio nació el Che Guevara, para que veas cómo las fechas se conjugan. 14 de junio nació el Che Guevara. También Oriana Fallaci murió en Florencia, Italia, la periodista que logró hacerse de un nombre cuando se consideraba un oficio de hombres. Un día como hoy nació un dominicano vivo, activo y que debió ser presidente de la República. Fue compañero de boleta del profesor Juan Bosch como vicepresidente de la República. No ganó las elecciones. Y junto al doctor Leonel Fernández fue 2 veces presidente de la República. Honró al PLD y honró al gobierno del doctor Leonel Fernández, siendo uno de los dominicanos más limpios y con mayor experiencia de Estado. Se preparó desde niño para ser un dirigente político. Hijo también de un héroe del 14 de junio, Rafael Francisco Alburquerque.
También un candidato presidencial ahora, el licenciado y presidente del Partido Nacionalista, antiguo Partido de Veteranos, Juan Cohen Sander. Mira qué interesante, tenemos un judío por los cuatro costados, Cohen y Sander. Sí. No sabemos, nosotros vamos a hacer una invitación a Juan, porque no sé cómo él llega a la política dominicana y cómo es poseedor de la franquicia del PNVC. Porque él estaba ahí desde cuando los tiempos de Valdés Hilario. él estaba de esa época. Sí, él estaba. Pero él no es militar, él nunca fue militar. No, nunca fue militar. Era la parte civil. Era la parte civil. Pero si usted habla con él tiene, aunque su trayectoria profesional está así. Yo creo que fue administrador de... Él era el director comercial de Diario Libre y del Caribe también posteriormente, sí. Yo sabía. El señor Juan Cohen. Creo que es hijo o descendiente de unos diplomáticos alemanes. Alemanes no, judíos. Cohen Sander. Judía, sí, Cohen. Lo que pasa es que de los primeros judíos que llegaron aquí, antes de lo de Sosúa, eran 2 o 3, y había uno que se llamaba Casa Sander. Y los Cohen, esa gente llegaron primero que los de Sosúa. Y Levi también. Es un grupo, tuvimos La Salle con ellos. Sí. Son dominicanos. Míralo ahí, son dominicanos puros, ¿eh? Sí. Ellos nunca han hecho gala de su ascendencia noble, porque acuérdate que los judíos son el pueblo de Dios. El pueblo elegido de Dios, claro. Pues, no te equivoques. José Antonio Tarrazo nació un día como mañana, un amigo querido, don Freddy Reyes Pérez, gerente y fundador de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, junto con Miguel Félix. Yamel Encarnación, Daniel Avelino García, Rafael Rodríguez Clase, Benito Enríquez Moreta, Agustina Méndez de Regalado, Trinidad Tavares Weber también, Casa Weber, y don Élcido Eliseo Santana. Don Élcido es el padre de Marta en Las Yayas de Asua. Sí. En Asua, Martita, la que nos pone visibles en televisión. Está desapareciendo ese oficio de maquillita, ¿eh? Está en receso, doctor. No, lo que pasa. No, pero se ha demostrado que se podía hacer televisión sin necesidad del maquillaje. Algunos están muy feos, ¿verdad? Alguna gente lo necesita, algunos lo necesitamos. Se necesita. Matando el brillo un poquito. No, había un narrador que cuando le cambiaban la bola al pitcher, decía, le quita el brillo y la grasa a la bola. Sí, porque le quita el brillo y esos nos quitan el brillo y la grasa. Sí. Bien, señores, vamos a hacer una pausa porque vamos a dar lectura, Carlos y yo, a unos anuncios importantes y también decirles que todo el sector de Santo Domingo Oeste tiene un lugar donde consultar en atención primaria. Les recomendamos Avenida Las Palmas, esquina Isabel Aguiar, de 7 a 7, con consultas básicas y diagnóstico. Siglo XXI, salud siglo XXI, todos los días de 7 a 7. Quisiéramos también decirles que en L&R Comercial le tienen la oferta que usted necesita en muebles y electrodomésticos. Primero, productos de primera calidad. Segundo, productos que se los instalan y se lo llevan a su casa. Tercero, productos de primera calidad financiados a su
gustos y a sus necesidades. Entonces, ¿qué más puede pedirse? Si quieres comprar al contado, tienes el mejor precio. Si quieres a crédito, tú calificas. Si estás fuera de la ciudad donde vas a mandar el producto, ellos te lo ponen donde quieran. No existe un negocio que tenga todas esas facilidades. Es la tienda más popular de la República Dominicana, L&R Comercial, donde todos califican. Carlos, Leche Rica. ¿Conocéis a Leche Rica? Leche Rica, que siempre con un desempeño increíble que ha tenido ahora en estos días de la pandemia, precisamente a esos productores que temían no tener mercado para vender sus productos. Ha comprado mucho de la producción también. Tiene doctor. Un componente que ayer lo mencionamos. Un vicepresidente de Leche Rica está haciendo una labor encomiable ahora en la crisis como presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Se criticó en principio que él había visualizado la necesidad de la prórroga del estado de excepción y se confirmó cuando todos los partidos, todos no, mayoritariamente se pusieron de acuerdo y aprobaron eso, por una necesidad nacional, no fue por complacencia. Felicitamos a don Pedro porque dio un paso difícil, pero al fin tuvieron que darle la razón. Pedro Brache y Álvarez, vicepresidente ejecutivo de Pasteurizadora Rica. Bien, también queremos decir que el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA impulsa la producción agropecuaria en el campo como forma de combatir la pobreza rural. Por decisión del presidente Danilo Medina, el FEDA asiste a pequeños y medianos productores para mejorar sus actividades. La mano amiga del gobierno a través del FEDA ha permitido la creación de millares de empleos en beneficio de los hombres y mujeres del campo. El FEDA trabajando para el desarrollo sostenido del campo. Lo quería decirte, antes de pasar a la pausa, que el público tiene que entender que a pesar de el estado de excepción, lo que resta para las elecciones y elegir el poder político aquí en la República Dominicana son apenas 22 días, de los cuales hay 2 días que cesa desde el 20 en la noche la acción de propaganda política. Le quiero también señalar que la inteligencia es lo que debe de prevalecer. Y lo digo porque si usted cuenta 20 días que faltan, en que se puede hacer promoción de una cantidad enorme de candidaturas, hay que recordar que el toque de queda es a partir de las 7. El argumento que se usó fue un argumento de hablar tonterías, porque pensar que repartir una funda a un dominicano, a una familia después de las 7, era una ventaja sobre aquellos que no podían salir. No es así. Esa funda no se le daba a las personas por su militancia, se le daba a todas las personas. Y quiero decirle también que fuera de ese reparto que se hacía, porque no es un solo día que ustedes ven que desaprensivos asaltan a toda hora vehículos del plan social. Ustedes no ven los políticos del PLD visitando casas y celebrando reuniones después de las 7 de la noche. El que me diga eso, que me lo enseñe. No es verdad que hay una ventaja. No es verdad que hay una ventaja. Entonces, la gente sabe cuando el gobierno está obligado y cogen su funda y votan por quien quieran. ¿Ustedes creen que tiene amarrado un voto con un plan social? No, y el gobierno lo sabe que no. Y eso es viejo aquí, de que cojan su fundita y voten
por quien le dé la gana. Entonces, tienen que buscar en estos 20 días argumentos válidos, señores, argumentos que valgan. Nosotros vamos a hablar hoy, si es que 5 o 6 candidatos que tenemos hoy nos los permiten, para que ustedes vean cómo los números reales se ocultan. Y se lo vamos a repetir en estos 20 días. Y que no se pongan bravos. Cuando tú le dices, el PRD se dividió y la mayoría del PRD está en el PRM. Esa es una verdad que no hay que contarla. Lo que se quedó en el PRD fue una minoría, se fue una mayoría. No es lo mismo cuando tú dices que el PLD se dividió. El PLD no se dividió. Un candidato se desprendió con un grupo de amigos PLDistas y no PLDistas. Fuerza del Pueblo no es una división, es un desprendimiento de un pedacito del PLD. No es el mismo fenómeno del PRD. Otra cosa, cuando hablen de una diferencia, no lo publiquen, pero analícenlo. ¿Para qué? Para cuando vengan los resultados, usted no se ponga de necio a protestar por algo que estaba patente. Cuando te dicen a ti, las diferencias en los votos, ustedes en las primarias, usted recuerda que Leonel Fernández y Gonzalo Castillo obtuvieron casi 2 millones de votos. Pero cuando Leonel se fue, no se llevó los 800,000 o los 700,000 votos que votaron en las primarias. No se fueron con él. Piensen en eso. Si Leonel se hubiera llevado la mitad del PLD, hoy Leonel fuera el partido mayoritario. No se llevó los que votaron por él, porque no pusieron en riesgo su militancia. Entonces, el PLD está intacto. El PLD es un partido que no se dividió. Y cuando cuenten entonces las municipales, es verdad, la oposición se llevó la mayoría de los alcaldes, pero cuenten los votos, a ver cuántos votos sacó la oposición y cuántos sacó el PLD, y se van a dar cuenta que el PLD es el partido más grande que hay aquí. Como no se lo llevó Leonel, en esas municipales tienen los mismos votos que la oposición, que toda la oposición junta. Entonces, si es así, cuando vengan los resultados, que no se quejen, que piensen en esos números. En el Congreso ayer yo me sorprendí. Botello fue que decidió, sí, porque eran 3 o 4 votos los que tenía. Cuando se dijo que el Congreso es de la oposición, sí, tiene 2 o 3 votos de toda la oposición. Lo que tienen son 2 o 3 votos sobre el PLD. Y que vean eso. Eso lo vamos a ver mucho en estos 20 días. Vamos a una pausa.